Buenas noches, compañeros. Hoy les vengo a presentar a Jorge Alberto Garza Rojas. Él es originario de Monterrey, Nuevo León, convencido de que la trascendencia de una organización es lograble con el talento del equipo, la homologación de la visión y la disposición de transformar nuestras comunidades. Egresado del Tecnológico de Monterrey en la carrera de Administración de Empresas y concentración en Finanzas por la University of International Business and Economics de Beijing, China. Cuenta con una maestría en finanzas otorgada por la EGADA Business School. Tiene una experiencia de más de 9 años potencializando organizaciones a través de planteamiento estratégico, crecimiento orgánico e inorgánico, reingeniería de procesos y gestión de cultura. Actualmente es gerente de planeación estratégica de Bexel International, grupo tenedor de Bexel, Havel y AKB. Además de esto, funge como monitor de la unidad de negocios de AKB en la dirección de su estrategia y expansión en el mercado mexicano. Es consultor de procesos en London Consulting Group. Desarrolló proyectos enfocados en la generación de valor en más de 2 industrias en por lo menos 10 países, principalmente operando en Estados Unidos, México, Centroamérica y el Caribe. Como consultor se especializó en implementación de estrategias de ventas, servicio al cliente, cadena de suministro y finanzas. Hoy nos viene a platicar sobre los conflictos en las empresas. Muy bien. Muchas gracias, Miranda, por la presentación. ¿Hay forma, maestra, de proyectar un apoyo visual que les quiero compartir? Sí, si estás en Teams, en la parte superior hay una flechita hacia arriba y ahí dice compartir contenido. Abrir bandeja de uso compartido, perfecto. ¿Ya ahí pueden verlo? Sí, sí, ya se ve. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. El día de hoy, pues, me invitaron a compartirles algo de mi experiencia. Yo, por alguna parte, no soy catedrático, así que, pues, la mayoría de las cosas que el día de hoy vamos a ver, pues, son de lo que yo he podido recopilar en mi experiencia y de lo que me gustaría platicarles de alguna forma, pues, bastante aterrizada. Los dejé de verla. Aquí está ya, listo. Bueno, cualquier cosa me gustaría que pudieran participar. Me gustaría que pudieran complementar cualquier comentario que yo hiciera, o inclusive si tienen alguna duda y yo pudiera resolvérselas, pues con todo gusto puedo tratar de resolverla. Antes de hablar de la gestión de conflictos y de la comunicación ante la crisis, quiero decirles que en las organizaciones pues hay de crisis a crisis. Hay crisis que pueden ustedes leer en la mayoría de las bibliografías que hablan de gestión de conflictos, que hablan de crisis muy grandes, de empresas aeronáuticas que tuvieron problemas, o empresas farmacéuticas que mandaron algún medicamento al mercado y tuvieron que regresarlo, y crisis o que son pues bastante grandotas. Sin embargo, parte del mensaje que el día de hoy les quiero hacer es que también cuando ustedes entren, o algunos me imagino que ya están en el mercado laboral, hay crisis que a veces son muy chiquitas, pero pueden desencadenar pues ciertos conflictos o ciertos efectos colaterales que pueden dañar pues las organizaciones. Entonces, cuando desarrollé estos apoyos visuales, también lo hice pensando en que puede aplicar para crisis que son grandotas o que contemplarían toda la organización, o crisis que ustedes pudieran vivir en un área, en una dirección, en un departamento en particular, o inclusive en sus puestos de trabajo. Otra de la filosofía cuando estuve haciendo introspección para poder hablar con ustedes es que mi mensaje lo voy a basar en ciertas recomendaciones
o en ciertos tips que me gustaría que ustedes se llevaran, que ustedes pudieran apuntar. Y si ustedes gustan en algún punto que yo les comparta esta presentación, pues también lo puedo hacer con todo gusto a través de los compañeros que me invitaron a esta sesión. La parte número 1 de la que les quiero platicar son una serie de pasos o una serie de cosas que podemos hacer cuando estamos ante una crisis o un conflicto, ¿verdad? Lo primero es que hay crisis que pueden ser anticipadas. Hay situaciones en las que uno en la organización, pues ya puede uno saber que se va a ir enfrentando con ciertas situaciones, o inclusive hay crisis o situaciones que me ha tocado que uno mismo las provoca. ¿A qué me refiero cuando digo que uno mismo las provoca? Esto se debe a cuando uno quiere implementar algún proyecto, que aunque sean chiquitos, muchas veces la gente pues es renuente al cambio o no quiere modificar la forma en la que hace su trabajo. Ya hay crisis más grandes que uno provoca en las organizaciones, como experiencias que me ha tocado, como adquirir una empresa completa, una empresa de igual tamaño de la organización en la que estés laborando, y pues eso completamente es una crisis. Eso, con todo el esplendor de la palabra, pues eso también puede ser considerado como una crisis provocada. Por eso, yo cuando hablo de anticipar la crisis, creo que podemos anticipar la crisis en lo interno y en lo externo. Hay cosas que uno puede ir trabajando muchísimo antes de cualquier situación conflictiva, que puede ser la filosofía corporativa, cuáles son los valores de la empresa, que van muchísimo más allá. A lo mejor ustedes cuando visitan una empresa, o los que ya están en el mercado laboral, les ha tocado ver que existen cuadros en las oficinas o en las oficinas de los directores o de los directivos, cuadros que contienen una serie de valores. Uno como responsable de gestión de crisis tiene que poder llevar estos valores, saber que en realidad se están viviendo en la organización y poder hacer un plan de trabajo de qué pasaría si tuviéramos diferentes tipos de crisis, dependiendo siempre de la naturaleza de la organización en la que estén. Es muy diferente el tipo de crisis que puede tener un banco, una comercializadora, una empresa fabricante, una empresa de servicios, o inclusive alguna organización no lucrativa. Cada una de estas organizaciones tiene diferentes tipos de crisis y su manejo será pues bastante diferente. También todas las crisis deben de contemplar el no afectar en el mediano y el largo plazo la cultura de la organización. Deberíamos de poder contemplar que cuando estemos manejando la crisis, que muchas veces son situaciones a las que nos orillan, pues debemos de mantenernos bajo ese esquema de cuál es la cultura de la organización, o qué es lo que se ha platicado que es la cultura. Y lo que les hablaba de crisis provocadas internas, cuando ustedes estén en una organización o los que ya están, pues se van a topar que muchas veces hay que modificar cosas internas para que los procesos funcionen mejor, y hay que estarlos modificando, y esto también se contempla como crisis interna. Y es muy importante que todos los que manejan modificaciones o transformación de empresa conozcan el cómo manejar una crisis. Y otro ejemplo muy común en las empresas es cuando existe la petición de, por ejemplo, hacer una reestructura organizacional, o lo que se conoce en otras palabras como recortes de personal, pues también puede ser un ejemplo muy importante de una crisis, y hay que estar muy preparados, y son ejemplos que uno puede anticipar y que uno al momento de gestionar una empresa puede ir pues contemplando. También existen otro tipo de crisis que podemos anticipar, que tienen que ver con lo externo. En lo externo me refiero a la consideración que deberíamos de tener de la relación con los diferentes públicos o los stakeholders
o las personas que tocan la organización. ¿Alguno de ustedes me quisiera dar algún ejemplo de qué tipo de públicos pudiera tener una empresa? ¿Qué se les ocurre que una empresa pudiera tener? Disculpa. La familia del empleado. La familia del empleado, muy bien. ¿Algún otro ejemplo? Jennifer, Estefanía. Sí, soy yo. ¿Algún ejemplo, compañeros? De con quién se relaciona la empresa de forma externa. Por ejemplo, clientes, proveedores, socios, muy bien. Socios, muy bien, Andrea. Pueden ser inclusive la comunidad, los vecinos. También puede ser otro tipo de públicos. Ahorita dijeron la familia de los empleados, eso me pareció pues bastante, muy buen ejemplo. Y hay un sinfín de públicos en los que la organización pudiera tener estos diferentes grupos de interés. En algunas organizaciones puede ser también muy importante la relación con el gobierno, la relación con sindicatos, la relación con grupos de interés ambientalistas, ecológicos. Hay muchísimos tipos de públicos a los que una empresa, dependiendo de su naturaleza, pueden llegar a ser pues bastante importantes, pero más importantes que la descripción de cuáles públicos existen en los cuales tú pudieras enfrentarte a una crisis o en tu empresa gestionar una crisis, es conocerlos. Es muy importante que cada uno de nosotros desarrolle un plan y conozca exactamente qué es el interés y en qué podría tu organización llegar a afectarlos. Y ya no, a lo mejor aquí ya no estamos hablando, sería otro tema, con temas que no guarden la legalidad en las organizaciones, sino simplemente por la naturaleza de tu operación puede haber factores que lo afecten. Uno de los ejemplos, digamos, ustedes ubican la refinería de Pemex aquí en Cadereyta, pues esta refinería, por la naturaleza de su operación, tiene varios públicos en los que está afectando, ¿verdad? Y no quiere decir que su operación sea ilegal o que su operación esté completamente mal, simplemente la forma en la que han venido haciendo las cosas, pues ya empieza a incomodar en ciertos aspectos a los vecinos, a la comunidad. Ustedes pueden vivir o pueden ver que hay cierto smog en la ciudad y mucho de ello, el 30%, pues es atribuible a esta refinería, que no está haciendo nada malo, simplemente esta organización en el corto y mediano plazo pues debería de empezar a cuidar pues los grupos de interés para no tener afectaciones y no vivir una crisis como la que están viviendo. En cuanto a los factores externos, ustedes pueden buscar en internet que hay personas u otras organizaciones que han buscado englobar pues cuáles podrían ser algunas de los elementos de crisis o de las cosas que hay que ir modificando en las organizaciones para no incurrir en conflictos. Y uno de ellos muy interesante que quise incluir en esta presentación, pues son los objetivos de desarrollo sostenible que tiene la ONU. Que es una forma en la que podemos empezar a investigar en las organizaciones si tu empresa podría haberse relacionado con algún conflicto. Podemos repasarlos, tú los buscas en tu organización, puedes ver cada uno de ellos y puedes constatar de si tu empresa está afectando o está incumpliendo cada uno de estos objetivos, y es una muy buena forma de corroborar que tu empresa va por muy buen camino. Otra forma que deberíamos de ponerle mucha atención para anticipar la crisis es lo relacionado con las matrices de riesgos. En las empresas, los cuadros directivos o los cuadros gerenciales desarrollan este tipo de matrices de riesgos que están priorizadas en dos ángulos.
Ahí les va cuáles son los dos ángulos. La importancia y la urgencia. Generalmente, la mayoría de las metodologías de riesgo les van a hablar de estos dos aspectos. Y uno como líder de una organización, pues tiene que estar muy consciente de cuál es la importancia y cuál es la urgencia. Y esto se mapea y se hacen supuestos de ciertos eventos en los que ustedes podrían incurrir como empresa, como organización, y se hacen los famosos árboles de decisión, que son simplemente qué pasa si hago esto, qué no va a pasar si hago esto otro, y cuáles son los efectos y las causas. Es como una especie de matriz causa-efecto, y a esto se le suman pues las soluciones. Y punto número 4, de anticipar la crisis, está relacionada con proyectos muy grandotes que uno tiene que implementar en las empresas, que son como la compra de compañías. Es la compra de empresas, la fusión de empresas, las alianzas estratégicas de las empresas, son una de las crisis más grandes que existen en las organizaciones, que fueron crisis provocadas por los mismos colaboradores, pero pues la mayoría de las veces es con afán de crecer la compañía. ¿Alguno de ustedes, compañeros, tiene alguna duda con el punto número 1 de la presentación? ¿Continuamos? Yo tengo una duda. Sí, ¿Miranda o quién es? Sí, soy yo. Sobre la matriz de riesgos organizacionales. En los supuestos, una empresa, digamos, micro o mediana, pueden hacerse esos supuestos si, vaya, no hay tantos empleados, pero tiene que hacerse para saber si posiblemente vaya a haber una crisis. Y otra pregunta, ¿se pueden hacer árboles de decisión antes que los supuestos o no implica la forma en que se lleve a cabo? Muy excelente pregunta, Miranda. Me gusta la pregunta. Y cuando hice esta presentación, fíjate, yo lo que quise hacer es que aplicara a empresas grandotas y a empresas medianas y a empresas chiquitas. Mira, te voy a poner un ejemplo. Las matrices de riesgo corren como en dos ángulos. El primero es la importancia y el segundo es la urgencia. Una empresa pequeña, generalmente, cuando las empresas empiezan, pues se trata de mantenerlas en el marco de la legalidad. Pero muchas de ellas empiezan a poner empleados que están fuera por ejemplo, del seguro social. Una empresa pequeña que tiene a sus empleados fuera del seguro social, pues yo consideraría que en su matriz de riesgos debería de poner que ponerlos en el seguro, que no tenerlos en el seguro social, pues debería de tener una importancia muy alta y debería tener un sentido de urgencia también pues bastante alto de volverlos a poner o de ponerlos en el seguro social. Y ahí ese es el primer, eso ya no sería como tal un supuesto, pero sí es pues es algo real, una situación real que está viviendo la empresa, y los supuestos los utilizamos para ver qué pasaría si no mitigo ese riesgo. Digamos, en el mismo ejemplo de la afiliación al Seguro Social, tú dices, oye, pues este es un riesgo muy importante y muy urgente. Y además, si no lo hago, ¿qué supuestos crees que tendríamos? No, pues tu empresa puede ser susceptible a que le caigan demandas laborales, puede ser que el empleado no esté contento, puede ser que el empleado esté totalmente desmotivado, puede ser que los empleados se tomen atribuciones con las herramientas de la empresa, o puede ser que haya algún accidente de trabajo. Y para cada uno de estos supuestos, Miranda, yo pondría un árbol de decisión en el que yo mapearía qué pasaría si me demanda. Pues en ese árbol de decisión contrato un abogado, o como soy empresa chiquita, yo misma me represento.
no, pues creo que sí necesitaría un abogado porque yo no soy experto en leyes. Y si contrato un abogado, pues seguramente le tengo que hacer una inversión. ¿Qué voy a hacer con esa inversión? Y así te vas con ese árbol de decisión. En resumen, a tu pregunta, son 3 cosas. Primero la matriz, después qué supuestos tendría y posteriormente qué decisiones tendría que tomar en caso de esos diferentes supuestos. ¿Sí la contesté, Miranda, la pregunta? Sí, sí, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, compañeros? No, ninguna de momento. Muy bien. Bueno, vamos a ver el segundo tip o el segundo paso ante la crisis. Situándonos en que esto puede aplicar a empresas de cualquier tamaño, es muy importante identificar el equipo de comunicación de crisis de acuerdo al tipo de crisis que podrías estar viviendo. Hay empresas en el que la crisis, si es una empresa muy chiquita, por ejemplo, una empresa de autoempleado, pues seguramente solamente hay un posible comunicador de la crisis, que sería el autoempleado, pero ya en organizaciones medianas, que sí incluyen gerentes, que incluyen supervisores, pues habría diferentes tipos de crisis a las que se podrían enfrentar. Hay que preparar a la gente, es algo que yo recomiendo muchísimo, que todas las personas que se considere que podrían enfrentarse a algún conflicto, es muy importante mostrarles cuál es la matriz de riesgo, qué tan riesgoso creen ustedes que es esa situación, y esto es parte como de un entrenamiento. Hay que conocer cuál es el perfil que se necesita de la persona que lo va a comunicar, si es la persona correcta. Me ha tocado situaciones en las que hay un tema pues grave de recursos humanos y el que termina comunicándolo pues es alguien que no tiene que ver ni con su jefe directo, ni con alguien, ni con un analista, ni con alguien de recursos humanos, un gerente, sino pues una persona completamente diferente, el financiero, el administrador. Entonces puede ser muy diferente una crisis de recursos humanos a una crisis financiera, a una crisis en producción o una crisis de ventas. Podrían aplicar diferentes cosas. Por eso les pongo aquí que es muy importante la elección de la posición correcta. Si, digamos, si yo soy un trabajador, un colaborador y tengo una crisis implementando un proyecto, pues seguramente el que va a tener que dar un mensaje claro en la organización o con las personas que esté trabajando, pues voy a tener que ser el líder del proyecto, que en este caso era yo, o en su defecto quizá mi jefe, o quizá tengo un equipo de trabajo y hay algunos líderes natos en el equipo de trabajo que necesitan dar ese mensaje. Y hay muchas organizaciones en las que podría ser necesario que alguien más salga y sea el que da el mensaje, ¿no? Y ya en casos muchísimo más grandes, pues entrenar a una persona que hable con medios de comunicación, pero eso podría aplicar en la minoría de las empresas. Aquí puse del lado izquierdo los principales departamentos que yo creo que podrían aplicar o que deberían de ser entrenados en el caso de la comunicación de una crisis, pero en realidad es que cada empresa es diferente y cada situación debería de ser tropicalizada. Voy a continuar con un punto muy importante, compañeros, que se llama desarrollar un plan de acción y las declaraciones que se hacen ante la crisis que guarden cierta filosofía de la empresa. Es muy importante que exista una congruencia independientemente de dónde esté situada tu empresa, independientemente del giro de la empresa o el tamaño. Es muy importante que sea acorde
con el giro de la empresa. Yo no puedo salir por ejemplo, si yo soy una empresa que vende no sé, algo que daña a las personas, pues tengo que dar un mensaje congruente en dado caso que esté viviendo una situación de este tipo. Para esto, como organización, yo recomiendo que existan líneas prescritas o discursos o líneas de inicio de discurso ya prescritas de cómo abordar una crisis de acuerdo a tu matriz de riesgos, de acuerdo a tus supuestos, de los que ahorita preguntaba, por ejemplo, Miranda. También lo que les decía de entrenar al personal, es muy importante que las personas previamente ya conozcan, y si no lo conocen y si la crisis te agarró un poco desprevenido, pues tener escrito o ya tener preparado qué se podría decir. Yo aquí les puse algunos ejemplos de cómo iniciar una conversación en el caso de una crisis. Se las voy a leer, o no sé si alguien me quiere apoyar leyendo los ejemplos. Son nada más 4 ejemplos. ¿Alguien quiere ayudarme a leer el primer ejemplo? Sí. El primero es: hemos puesto en marcha nuestro plan de respuesta oportuna, que marca que la prioridad en esta situación es la seguridad de nuestros colaboradores ante cualquier situación, ante cualquier emergencia. ¿Alguien me puede decir en qué momento la seguridad del colaborador se puede haber expuesta en una empresa? ¿Algún ejemplo que se les venga a la mente que hayan escuchado o leído? Pues en algún, no sé, como un accidente o algo de los equipos, como algo de maquinaria, algo puede ser así. Muy bien, sí, eso es muy buen ejemplo. Eso es muy buen ejemplo. ¿Alguien me quiere ayudar con el ejemplo número 2? El que dice nuestro corazón. Yo. Adelante, Yair. Bueno, mi mente está en el respaldo a todas las familias que han. Exactamente. En el dado caso que alguno de los grupos de interés esté afectada a la familia del colaborador, que alguien al principio de la sesión me lo comentaba. El punto número 3, ¿alguien quiere apoyar con este? Bueno, yo. Estaremos proporcionando mayor información una vez que vayamos avanzando. ¡Ay! Se movió. Es correcto, Jennifer, ¿verdad? Estaremos proporcionando mayor información una vez que hayamos avanzado con la claridad. Es muy importante dar mucha claridad y ser, bueno, yo recomiendo ser claros y directos con el mensaje que quieres proporcionar. Y el último ejemplo, compañero, ¿alguien más? Yo. Entendemos que pueden existir dudas acerca de la situación, pero estaremos dando comunicados para tener mayor visibilidad de. Es correcto, muy bien. Muchas gracias, Israel. Muy bien. Y otra cosa que yo les recomiendo bastante, pero muchísimo, yo creo que parte de lo que he visto que sí nos funciona, o lo que funciona ante la crisis, es ser muy honestos. Algo triste que pasa en las empresas cuando existen los conflictos es que se trata de emitir un comunicado o un juicio o un mensaje o un discurso que no es muy honesto, o que inclusive puede ser medio mentira, y luego es muy complicado estar tapando pues declaraciones que no fueron verdaderas. Es muy difícil, y ustedes lo pueden ver con muchísimos ejemplos que pasan, por ejemplo, en las declaraciones de gobierno o en empresas muy grandes, en las que se trata de encubrir un acto, y luego es muy difícil, es en extremo difícil tapar esos huecos, ¿no? Ejemplos muy claros y grandes que todos conocemos, por ejemplo, el caso Ayotzinapa,
que se empezaron a hacer muchísimas declaraciones pues bastante tristes y después fue muy difícil tapar los huecos de la verdad. O otro ejemplo puede ser Volkswagen cuando lanzó sus vehículos que no cumplían con las normas de emisiones de gases. Trataron de ocultar la información, mantenerla pues muy cercana dentro de sus laboratorios y de sus fábricas, y después fue complicadísimo poder mantener pues las declaraciones, tuvieron que quebrar las declaraciones. ¿Por qué? Porque no fueron honestos desde el principio. Y estos ejemplos los podemos llevar a cuando ustedes implementen un proyecto en su empresa o cuando les toque enfrentarse a algún conflicto, el tratar de ser muy honestos con lo que está sucediendo, el tratar de aceptar las situaciones, y ahorita les voy a dar algunos tips de cómo podríamos salir más o menos librados cuando el mundo se nos puede venir encima. Disculpa, ¿definirías, o sea, los ejemplos que nos diste, como los resumirías en ser honestos, claros, directos y priorizar a la familia? Pues mira, creo yo que, mira Miranda, para ser muy honesto con la declaración que te voy a hacer, hay que analizar muy bien la situación. Y creo que tu pregunta la puedo resolver o voy a intentar resolverla pensando en que cuando te cae una crisis o cuando estás en un conflicto, generalmente todos pensamos en el hoy. Generalmente todos pensamos en cómo resolverla ahorita. Pero uno de los tips finales de las conclusiones que les traigo es que cuando estás en una crisis, hay que pensar en cómo me voy a ver como organización en 3 días, en 5 días, en una semana, en un mes, en 3 meses, en un año. Es muy importante que tú lo resuelvas pensando en qué va a pasar después. Y este tip o esta recomendación que les estoy haciendo es muy importante y me gustaría que inclusive la subrayaran porque también aplica para conflictos personales, que también ustedes lo van a necesitar en su caja de herramientas cuando sean trabajadores o los que ya trabajan, seguramente lo van a necesitar. Si ustedes hacen una introspección, seguramente pues estamos a lunes y seguramente el lunes ya tuvieron algún conflicto o ya hubo alguna pequeña crisis, o si no fue hoy, fue la semana pasada, porque todas las organizaciones son operadas hasta ahorita, bueno, la mayoría, ya creo que ya no va a aplicar ese concepto, es manejada por seres humanos. Estamos cerca de que ya no sea así, pero a lo que me refiero es que al momento en el que todas las empresas las operamos seres humanos, pues hay conflictos, no todos pensamos igual, y cuando tú te enojas con un compañero o inclusive no estás de acuerdo o tienes algún debate, en lo que hay que pensar es, eso es importante, eso es urgente, que foco ahí, estoy hablando ahí ya de la matriz de riesgos, y cómo eso me va a impactar mañana, cómo se vería en 7 días, cómo se vería en un año. Yo eso lo recomiendo muy ampliamente, pensar un poquito hacia adelante cuando estés en la tormenta, y reiterando mi punto, ser muy honestos y ser muy claros y tratar de no dejar espacio de dudas en el mensaje que tú estés pues formulando. Tratar de cubrir la mayoría de interés. Ahorita al final les voy a dar algunos tips que tienen relación con cuál debería ser la esencia que yo recomiendo, ¿verdad? Cada persona que se ha enfrentado a conflictos, a gestión de crisis, seguramente tiene recomendaciones muy valiosas, pero lo que les traigo aquí es lo que a mí me ha funcionado y que en el pasado, pues creo yo que basado en mi experiencia es lo que yo podría recomendar. ¿Alguna otra pregunta, compañeros?
Bueno, vamos a el tema de después de la crisis. Maestra, usted dígame si se me acaba el tiempo o cualquier cosa, yo con todo gusto me acoplo, ¿verdad? Tenemos nada más unos 3, 4 minutitos porque los alumnos tienen clase a las 8:10. Ah, muy bien. Bueno, mire, ya estoy por terminar. Ok, perfecto. El punto número 4 es ¿qué pasa después de la crisis? Lo voy a resumir en que hay que evaluar una vez que ya tuviste la crisis, si es necesario seguir comunicando algunos temas del evento después de que sucedió la crisis, es necesario reforzar los mensajes. Ya en los primeros eventos lo dejaste muy claro. Y de todo esto yo extraería que es muy importante que generalmente cuando hay crisis se generan compromisos o se generan acuerdos y que estos deberían de ser cumplidos posteriormente que suceda la crisis. Y es muy importante para su organización hacer una pues una introspección de qué salió bien, qué pudo salir mejor y qué aprendizajes pues tuvieron. Y miren, ya este es el último tip, es el número 5. Yo les recomiendo estas 5 cosas. Coincidió que es el slide 5 y son 5 cosas. Les recomiendo no mentir ante una crisis o un conflicto, tratar de afrontar la situación, tratar de cubrir todos los públicos de la organización. En comunicación corporativa esto es esencial, tratar de cubrir los principales grupos que estás afectando o los principales grupos de interés. También es muy relevante dejar en claro la postura de tu organización o la postura de tu equipo de trabajo frente a las evidencias. ¿Cuáles evidencias hay y cuál es tu postura acerca de esto? Tratar de cubrir en la medida de lo posible la reputación, creo que esto es pues más que obvio. Y prever lo que se pensará del caso mañana, en 3 días, en una semana y en un año. Porque muchas veces las crisis las pensamos muy en el corto plazo, nos atormentamos el día de hoy y posiblemente mañana esa crisis ya no es crisis, sino cualquier situación de la vida diaria. Hasta aquí mi presentación, compañeros. No sé si tengan alguna duda pues adicional. Oye, Jorge, ¿tú cómo ves los mensajes tan contradictorios que ha dado el doctor de la O y que siguen dando, obviamente, acerca del COVID? O sea, por un lado dicen no, que vamos mejorando, y por el otro que no. Por el otro lado dicen quédate en tu casa, y por el otro dicen ok, se tiene que reactivar la economía. Entonces, como que toda la gente empieza, obviamente, a ver que hay muchas contradicciones, y esto afecta, obviamente, lo que tú decías, o sea, los mensajes claros, directos y honestos. ¿Tú qué piensas? Sí, mire, maestra, mi opinión acerca de este tema es que la preparación de la crisis ha tenido muchos espacios para mejorarse. Mi opinión personal, ¿verdad? Esto es desde mi trinchera y tratando de evaluar lo que está haciendo el gobierno, que para mí no es cosa fácil tampoco. Yo diría que no se seleccionó bien el comunicólogo o la persona que está comunicando el mensaje. Si bien yo no dudo de las competencias que pudiera tener el doctor de la O inclusive el doctor Gatell o algunos comunicadores, creo yo que la función o la elección de quién iba a decir el mensaje o qué tipo de mensaje se iba a hacer debió haber sido por un experto, porque uno puede ser alguien muy técnico y muy bueno en una función de trabajo, pero no significa que sea pues la persona más preparada para comunicar un mensaje claro, un mensaje honesto, un mensaje directo, que no haya espacio de contradicciones. Esa es mi interpretación de esta situación,
y pues metiendo a esa pues especie de licuadora una crisis que pues no tiene antecedentes, una crisis que pues nadie en el día 1 era muy complicado saber o prever qué es lo que nos íbamos a enfrentar. Claro, ok, Jorge, muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta, chicos. Todo quedó bastante claro, creo que tu presentación bastante buena y pues de verdad que te agradezco mucho el que hayas aceptado la invitación, Jorge. Muy interesante tu plática, de verdad que creo que los compañeros, pues como dicen aquí, ¿verdad? Que excelente presentación, que muchas gracias y esperamos verte después en alguna otra charla, pero que sea presencial, ya cuando regresemos a clases. ¿Okay? Sí, se extraña mucho eso. Yo me considero una persona pues algo extrovertida y esto de la pandemia pues sí me ata un poco las manos estar por conferencia, pero claro, con todo gusto, si me vuelven a invitar, yo con toda la disposición y gusto pudiera tocar este tema o algunos otros. Muchas gracias. Les agradezco otra vez la invitación y que tengan pues muy bonita noche. Igualmente, Jorge, y de verdad, de nuevo, muchas gracias y